Bueno, hola a todas, hola a todos. Eh, Brenda, ¿nos escuchamos ahí? Y todo perfecto. Perfecto. Va. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar. Este webinar lo que tiene es la intención de ser una charla en la que platiquemos un poco sobre alternativas a los sistemas de aprendizaje. Obviamente vamos a enfocarnos en aprendizajes que se consideran prioritarios para la Agenda 2030. En este caso vamos a estar hablando de un proyecto en particular que se ha lanzado a la innovación de la creación de videojuegos para el aprendizaje específicamente de inclusión social, igualdad y no discriminación. Todo esto como parte de una estrategia para transformación de espacios laborales. Voy a compartirles una presentación. Nos acompañan, déjenme decirles, Betsabe Sánchez y Lucas Gentili. Las dos son personas expertas y especialistas en el tema de juegos serios. Ahorita nos van a platicar un poco más de qué va toda esta idea de los juegos serios, el concepto, ¿no? Es decir, cómo el juego se comienza a utilizar como un recurso, como una herramienta cuya intención es la de generar aprendizajes guiados, ¿no? O sea, con una firme intención y no simplemente abordar los procesos tradicionales de diversión y entretenimiento. Entonces, de eso nos van a hablar un poco más justamente los especialistas. Y por mi parte, les voy a comentar del proyecto que tenemos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo estoy a cargo de una iniciativa de formación. La intención es unir a más centros de trabajo, a más instituciones, a más organizaciones, a que se conviertan en centros también para el aprendizaje, es decir, más allá de la visión tradicional que tiene la empresa, el negocio, la institución, es cómo nosotros podemos convertirnos también en agentes para ir transformando a la sociedad. Evidentemente, las empresas y las organizaciones albergan una gran cantidad de personas a través de las cuales se puede llegar al tener procesos centralizados. Recordemos que además el espacio de trabajo es un espacio en donde gastamos gran parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, no son las simples 8 horas reglamentarias laborales, ¿no? Se suman los espacios y las horas de convivencia y cualquier otra actividad que salga de la norma y que implique quedarnos más tiempo allí, ¿no? Bueno, les voy a compartir la presentación para que podamos empezar a platicar sobre eso. Y también, a ver, un minuto. Ahí está. Y también con la intención de que ustedes tengan la oportunidad de ir pensando en preguntas estratégicas y comentarios que tengan para ir vaciando ahí en el chat. En esta presentación lo que vamos a ver es una mezcla en general de temas como la inclusión social, igualdad, no discriminación y diversidad, juegos serios, gamificación y ludificación, bueno, gamificación o ludificación, ¿no? Aprendizajes significativos, el aprendizaje por dispositivos electrónicos y celulares, que es parte de esta estrategia que desarrolla el Programa de Naciones Unidas, es decir, no son solo los videojuegos, sino cómo podemos hacer uso y aprovechamiento de los dispositivos celulares que prácticamente gran parte de la población, sobre todo en el mundo del trabajo, tienen a su alcance el día de hoy, ¿no? Y si no lo tienen a su alcance, alguien en casa seguramente también lo tendrá. Y finalmente, centrarnos también en por qué es importante la capacitación en el mundo del trabajo a través de estas nuevas formas, de estos nuevos recursos. Entonces, les voy a comenzar a platicar un poco de dónde viene esta innovación y es prácticamente esto surge de un proyecto de formación y capacitación para la inclusión social, igualdad de género y no discriminación. Y la apuesta es justamente lograr abarcar más allá del simple aprendizaje y comenzar a construir sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En particular, este proyecto tiene alcances para sumar a la igualdad de género, al trabajo decente y crecimiento económico, a la reducción de todas las desigualdades. Aquí nos referimos a cualquier forma de discriminación, por ejemplo, formas de desigualdad, fenómenos de desigualdad estructural, etcétera. Y evidentemente, al fortalecer las capacidades de las instituciones con el objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Es decir, hablamos de la construcción de ambientes para el mejor desarrollo de las personas en general, ¿no? Son espacios, la intención es crear espacios
más adecuados para el desarrollo no solo profesional, sino personal, para la vida. Lo que hacemos es centrarnos en tres ejes. Evidentemente, uno es los mecanismos y canales, es decir, tener los espacios adecuados de interacción con todo el personal para que la información pueda ser transmitida, pueda ser comunicada, para que se puedan referir también todas las necesidades de la población. Hablamos de, por ejemplo, mecanismos de atención a la violencia de género, a la discriminación. Hablamos de infraestructura de los espacios, ¿no? Los accesos universales, por ejemplo, que existan las adecuaciones, que exista la equiparación para las personas con discapacidad, etc. Hablamos también de un marco institucional para la igualdad, es decir, aquellos criterios que nos van a dar guía o línea de qué es lo que se debe de implementar, qué proyectos tendrían que existir con la finalidad de generar este espacio de justicia y también que de alguna forma genere la sensación y también efectivamente una igualdad formal y sustantiva dentro del espacio de trabajo. Y finalmente, algo que a veces pasamos por alto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la normativa es suficiente para la transformación, pero la verdad es que la normativa simplemente marca pautas, marca límites y sobre todo marca también sanciones, ¿no? Que es un mecanismo que funciona de alguna forma para regular conductas. Pero este tercer elemento yo creo que es crucial y son las actitudes y conductas, ¿no? Y me parece crucial porque cuando hablamos del tema de igualdad e inclusión, estamos refiriéndonos a las relaciones humanas, ¿no? Y las relaciones humanas, pues no simplemente se construyen en el espacio laboral, se construyen en muchos ámbitos de la vida y nuestras relaciones humanas están mediadas por un sinfín de elementos relacionados con la cultura de exclusión, como son los estigmas, los prejuicios, los estereotipos, y bueno, una serie de conductas culturales, prácticas culturales, de las que no necesariamente somos conscientes. Entonces, cuando hablamos de por qué las instituciones, organizaciones y empresas tendrían que hacer esta chamba, es prácticamente porque para lograr ser una sociedad inclusiva, para ser una sociedad igualitaria, tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? ¿Y en dónde vamos a aprender a hacerlo si no es desde la organización? Los centros de trabajo en sí son espacios organizacionales que tienen como esta capacidad, que tienen esta fuerza, de alguna forma para también ir regulando, ir moldeando e ir enseñando nuevas actitudes de relación humana y que creo que es un área estratégica, son centros estratégicos desde donde podemos ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar al personal, al construir nuevos espacios de convivencia, llegamos a las familias, llegamos a las personas con las que interactúan este personal y poco a poco también se van sumando nuevas esferas, nuevas dimensiones de la sociedad. Entonces, si dejamos fuera de esta fórmula en la transformación social a las instituciones y a las empresas, pues evidentemente va a ser un trabajo bastante difícil y bastante lento. Cuando hablamos de la transformación de las instituciones, hablamos de generar hacia adentro un ambiente de justicia, de fortalecer el capital humano, es decir, no vernos de esta manera funcionalista, ¿no? En el modo de productividad, sino realmente valorar todo aquello que puede aportar cada una de las personas y la inclusión evidentemente marca pautas para esto. Generar habilidades de pensamiento crítico y procesos reflexivos, ¿no? Es decir, en el que no simplemente esté en un espacio para trabajar, sino también yo pueda conscientemente comenzar a platicar, a comentar y a darme cuenta de qué es lo que sucede en la convivencia. Incentivar los procesos de emprendimiento, evidentemente la inclusión hace que voltemos a ver una cantidad de problemáticas que a lo mejor nosotros no vivimos, pero sí la persona de nuestro lado. Entonces, eso nos permite abrir el espacio para comenzar a pensar en nuevas soluciones y también para dar espacio a las opiniones que no necesariamente son siempre escuchadas, a lo mejor por estas formas jerárquicas o verticales de trabajo, ¿no? También generar el sentido de pertenencia y singularidad. Evidentemente, el hablar del aprecio y el respeto por la diversidad, pues genera un sentido de pertenencia en un equipo y también nos permite valorar aquellas cualidades que tenemos cada una de las personas y que no necesariamente son compartidas por todo el equipo.
genera armonía y cohesión social, es decir, más allá de mis creencias, más allá de lo que yo opine, en la medida en la que no me afecte, yo permitir y más bien yo aceptar el dejar ser a las otras personas, y esto va a permitir un engranaje mejor de nuestro tejido social e institucional, ¿no? Valoración de la dimensión afectiva y salud integral. A veces yo creo que es uno de los elementos que más pasamos por alto en los espacios de trabajo, ¿no? Pero la dimensión afectiva es primordial. Convivimos con personas, estamos allí mucho tiempo, estamos dejando parte de nuestra vida en el espacio laboral, ¿no? Y si la dimensión afectiva pierde sentido en esto, entonces hay un proceso también constante de deshumanización, de angustia, ¿no? Genera estas experiencias que no necesariamente enriquecen la vida de las personas. Entonces, es importante pensar constantemente en la dimensión afectiva, porque pues la misma naturaleza de las personas así lo exige, así lo solicita, ¿no? Y es parte de tener una experiencia plena también. Y finalmente, el trabajo de colaboración, ¿no? Cómo fortalecer esto, cómo darnos cuenta que somos parte de un equipo a partir de los aprendizajes de la inclusión, y esto finalmente cómo fortalece nuestros procesos creativos. Entonces, dentro justamente de esta serie de reflexiones, el año pasado comenzamos a llevar a cabo un proyecto de capacitación, y en este proyecto de capacitación había varios retos, ¿no? En primer lugar, no es fácil llegar a las personas con los aprendizajes de inclusión e igualdad. Muchos son abstractos, muchos requieren un proceso, un trabajo de empatía muy elaborado, porque pues no todos vivimos los mismos efectos de la discriminación y de la desigualdad. No todas las personas estamos capacitadas para entender una serie de conceptos bastante abstractos que conlleva el tema relacionado con la igualdad y la inclusión, ¿no? Las mismas palabras inclusión e igualdad pueden arrojar muchos resultados dependiendo a quién se le pregunte en cómo se entienden estos conceptos. Y otro de los retos que teníamos también es cómo llegamos a los espacios de trabajo de manera más homogénea. Sabemos que tenemos esta idea de que los espacios de trabajo pues están en una oficina y tal, pero no es así, ¿no? Gran parte de las empresas tienen a personal en campo, no tienen una oficina asignada, no tienen un equipo de trabajo como una computadora asignada tampoco. Entonces, también se retomó aquellos potenciales que hay gracias al uso de dispositivos electrónicos y lo accesible que han resultado ser. Y lo que se creó fue una estrategia centrada en el uso de dispositivos electrónicos que permita también como descargar los contenidos, pero también jugar un poco con la ludificación, con la gamificación, los elementos del juego, y llevarlo un paso más allá incluso de la gamificación, que fue la construcción, la creación de juegos serios como tal, es decir, un videojuego a través del cual voy aprendiendo. Evidentemente aquí hay varios retos, ¿no? Cómo sumas a la mecánica de los juegos aprendizajes significativos, conceptos clave, cómo puedes evitar simplemente tener un juego, no sé, un arcade que solamente por ganar puntos te vaya arrojando aprendizajes, ¿no? Sino al contrario, que sea la misma mecánica del juego que te vaya enseñando, que te vaya guiando, que vaya generando una experiencia, y además hacerlos asequibles y accesibles a gran parte de la población, porque pues, las brechas digitales también son algo que requerimos allí tomarle el pulso a, ¿no? Es decir, necesitamos pensar en las personas que no necesariamente son nativos digitales y que requieren que estos desarrollos sean muy accesibles, sean muy funcionales y que tengan pocas funciones al mismo tiempo, y al mismo tiempo vayan generando la entrega de los aprendizajes requeridos, ¿no? Entonces, vamos a ver un video justamente sobre este desarrollo. Ahí Lucas nos va a echar la mano poniendo el video, y también lo que vaya surgiendo de los comentarios, acuérdense que ahí tenemos el chat, ¿no?
Gracias, Lucas. A ver, nada más les voy a explicar rápidamente qué es lo que estuvimos viendo ahorita. Es una plataforma de 3 juegos. Estos 3 juegos tienen un eje temático cada uno. El primer juego que vimos ahí en donde está el runner siendo perseguido por pequeños monstruos, prácticamente esa es la tipificación de varios prejuicios, ¿no? Lo que tenemos es una ruleta de 4 avatares, justamente para generar estos lazos de experimentar en los zapatos de la otra persona. Son 4 personajes que, por ejemplo, en el primer caso es una chica que es acosada por ser mujer, por ser soltera, por ser considerada con sobrepeso, ¿no? Entonces, lo que vemos son aparecer todos estos prejuicios que tradicionalmente están normalizados como comentarios o como prácticas que pueden pasar como el chiste, ¿no? O como algo que se piensa es aceptado, pero que al final del día tiene un impacto
en la autoestima, en la forma en la que nosotros construimos nuestra autoimagen, en la forma en la que convivimos, es decir, en todo el poder que sentimos que podemos ejercer sobre nuestra propia historia, ¿no? Que es prácticamente un proceso de desapoderamiento a partir de toda esta serie de prejuicios. Tenemos un avatar que es acosado por ser homosexual, por su apariencia, ¿no? Al venir de un origen étnico, o más bien de una comunidad indígena. Tenemos el caso de una chica también, de una chica trans, que es, sobre todo por su orientación sexual, su apariencia, es constantemente molestada, es abordada ahí por sus compañeros de esta forma acosadora. Y finalmente un adulto mayor que tiene ahí alguna discapacidad, aparece con su bastón, ustedes lo vieron, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Como todos los obstáculos y las limitaciones debido a estas características o condiciones que experimentan en el espacio laboral. La idea es justamente llevar a la persona usuaria a través de este mundo en el que se va dando cuenta de aquello, ya sea como víctima o como posible victimario también, de cuáles son esos, en dónde están encriptados esos estereotipos, esos prejuicios, esas formas de convivir, ¿no? Y también va dando herramientas para que la persona usuaria pueda identificar aquellos recursos, ya sea en ellas mismas o en las otras personas, ¿no? A partir de habilidades sociales y emocionales que pudieran ser utilizadas en favor de la construcción de un espacio más solidario y más incluyente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos caracterizado una de las situaciones en las que el compañero le dice: el que persevera alcanza, voy a hacer que me quieras, ¿no? Y entonces, pues, bajo esta idea, ¿no? Del hombre que puede de alguna forma perseguir a la chica hasta que ella diga que sí, ¿no? Que al final del día, pues eso es acoso. Y entonces la chica, respondiendo, comprende que no es no, ¿no? Y respetar las negativas, aceptar el rechazo, evitan el acoso. Evidentemente, no es una fórmula, ¿no? Esto lo que sí genera es como por lo menos este espacio de reflexión para identificar que las personas tenemos recursos y también en dónde están esas situaciones que pueden afectar a través de la convivencia a las personas, ¿no? El juego 2 es sobre la igualdad. En este caso aborda el tema de la igualdad de género y muy puntualmente lo que hace es también recuperar las identidades heterosexuales en las que se piensa muchas veces, ¿no? que allí no vive la desigualdad de género, o más bien se identifica claramente aquellas poblaciones como la LGBTI, que claramente tiene un impacto negativo toda esta cultura dominante de género, pero también rescata cómo las mujeres heterosexuales, los hombres heterosexuales responden a estas dinámicas, a estas normas de género que de alguna forma terminan transformando, terminan condicionando también formas de pensar, formas de convivencia, estilos de vida, etc. Y también tenemos el caso de una mujer lesbiana en la que lo que sucede es un corredor al que le van apareciendo todos esos obstáculos relacionados con conductas de género, ¿no? Tenemos aquí el primer ejemplo de no va a llegar, ¿no? Que es la familia del trabajador que se queda haciendo horas extras, etcétera, en la oficina, ¿no? Como este mandato de género también de los hombres de tener que estar en la oficina todo el tiempo al que se le solicite, ¿no? Este el de vente pa' acá, mamacita, que es el típico jefe o jefa también puede ser, que acosa al empleado, ¿no? Es decir, el chantaje, etcétera, que sucede en los espacios laborales. Recordemos que los espacios laborales, además, al estar atravesados por esta organización jerárquica, se pueden reproducir de una forma mayor incluso los estereotipos, prejuicios y prácticas de acoso, ¿no? El de solo hombres, ¿no? La chica que va corriendo y que se encuentra con estos obstáculos de, bueno, las gerencias pues, tradicionalmente han sido para hombres porque habrían de ser para mujeres, ¿no? Arréglate más, ¿no? Que es el caso de estas exigencias que existen sobre las mujeres para verse de tal o cual manera, y gánate el ascenso también atravesado por conductas de chantaje sexual en este caso, ¿no? Y tenemos el último juego,
El último juego es un escenario en el que aparece un típico espacio laboral, una oficina, y de lo que se trata es, a través de diferentes retos, la persona usuaria tiene que darse la tarea de encontrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, si te dan el reto de el jefe que es inaccesible, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes que retomamos del juego, o las indicaciones que son poco claras, o la ley del hielo al compañero, el trabajo excesivo, las amenazas constantes, todas estas series de conductas que además en el caso mexicano son muy típicas, ¿no? Porque hay la violencia laboral en el caso de México está bastante presente y bueno, pues la idea es ir visibilizando todas aquellas conductas que tenemos normalizadas en la cultura del trabajo. Desde el espacio laboral, al hacer uso de los videojuegos, aquí lo que se piensa es que evidentemente se da espacio para aprender sobre la vida y no solamente sobre las cuestiones técnicas, ir construyendo una cultura organizacional también diferente en la que se valoren las relaciones y que además esas relaciones en la medida en que son incluyentes pues sean más efectivas, desarrollar habilidades para empoderar a las personas y a las comunidades, sobre todo pensando en la reversión o en la reivindicación más bien de los derechos de aquellas poblaciones que han sido afectadas por las desigualdades, construir relaciones de convivencia más sanas, fortalecer las habilidades digitales, lo que les decía, ¿no? Pensar en esto como una herramienta que permita acercar al personal al uso de dispositivos electrónicos y también al hacerlo accesible, pues generar la confianza suficiente. Y bueno, las empresas también como un referente de cambio social. Finalmente, también añadiendo a la fórmula los dispositivos electrónicos, pues es alcanzar poblaciones remotas, ¿no? Lo que les decía antes, si no tenemos una oficina, si no tenemos un equipo asignado, hacer los aprendizajes complejos más asequibles, ¿no? Los dispositivos tienen una serie de funcionalidades que permiten que a través del audio, que a través de la imagen, etcétera, se conviertan los aprendizajes sean asimilados más fácilmente, una mayor experiencia de interacción, a través, por ejemplo, del uso de avatares, experiencias más inmersivas. Ahorita nos va a platicar Lucas justamente de experiencias. Este es un videojuego bastante sencillo, ¿no? Pero en la empresa en la que está Lucas y Betsa, que es Geltic, se han dado a la tarea justamente del desarrollo de juegos serios, ¿no? Y el aprovechamiento de los dispositivos personales y finalmente superar obstáculos de conectividad. Es decir, si yo tengo una aplicación que puedo descargar en el teléfono y trabajo en áreas remotas, pues lo puedo utilizar en cualquier momento, ¿no? Bueno, por parte mía eso sería todo. Ahora le voy a dar la palabra a Betsa, que nos va a platicar un poco del trabajo que están haciendo ahí en Geltic y también a su compañero Lucas. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues muchas gracias por invitarnos. Estamos contentos de estar aquí. Pues les vamos a platicar un poquito de justamente esta parte de los videojuegos para el aprendizaje. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de trabajar para un videojuego para la igualdad e inclusión. Y bueno, voy a platicarles un poquito. ¿Qué pasa con los juegos para el aprendizaje? Nosotros aprendemos jugando. Desde que somos chiquitos aprendemos jugando. Las primeras clases que tomamos en el kinder, en la primaria, nos enseñan a jugar, para a partir de eso poder adquirir aprendizajes. A lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo cómo relacionarnos a partir del juego, con nuestros amigos, con nuestros compañeros en la escuela, vamos aprendiendo pequeñas habilidades que más adelante nos van a ayudar a formarnos bien en la vida adulta y después trabajar, ¿no? Ya en una empresa o en algún lugar con compañeros. Es por eso que los juegos son tan interesantes y son tan útiles. Existen varios tipos de juegos, algunos seguramente conocerán algunos que les gustan más, otros que no les llaman tanto la atención. Yo quiero hablarles ahorita muy rápidamente de dos juegos, en específico los juegos para el entretenimiento puro, ¿no? Que son aquellos en los que usamos solamente para divertirnos, que usamos para relajarnos o para distraernos. Como son todas esas actividades o todos esos juegos que existen en la red, todos esos juegos que podemos descargar en nuestro teléfono, que usamos de pronto cuando estamos muy estresados, cuando queremos pensar en otra cosa. Pero también existen los juegos serios o serious games.
Estos son juegos que están especialmente hechos para aprender, para enseñar algo. El objetivo principal de los juegos no es solamente que te diviertas o que te distraigas, sino que aprendas algo. Y los juegos serios pueden ayudarnos también para enseñar cosas específicas como la educación en valores, crear conciencia sobre problemas sociales, como por ejemplo el medio ambiente y temas de género, entre muchísimas otras cosas. La que sigue, por favor. ¿Qué son los juegos serios? Está definido como juegos cuya misión principal no es el entretenimiento. Y cuando trabajamos o desarrollamos juegos serios, tenemos ahí un tema que implica buscar el equilibrio entre los objetivos del aprendizaje, nosotros qué objetivo de aprendizaje queremos lograr, y que no se pierda la experiencia lúdica del juego, porque al final pareciera fácil, pero no lo es. Cuando quieres abordar temas tan complicados también, pues tienes que buscar la manera de que esos temas se entiendan, además dirigirlos a tu población y que no deje de ser un juego, que no deje de ser divertido, que no deje de impactar de la manera en la que tú quisieras impactar a la población. El que sigue, por favor. Los juegos para el aprendizaje triunfan porque generan motivación, generan inmersión y engagement. ¿Qué pasa con la inmersión? La inmersión es, o se podría definir como un proceso psicológico que se produce cuando la persona deja de percibir de forma clara su medio natural, es decir, su ambiente, se centra completamente en esa actividad en la que está haciendo, sea a veces un programa de televisión, sea un juego, ¿no? Sea alguna serie que estamos viendo. Cuando completamente dejamos de ver nuestro alrededor, eso es la inmersión. Y además, los juegos generan también un compromiso. Una vez que iniciamos un juego y es un juego interesante y divertido, queremos continuar hasta que lo terminamos. Eso es lo que permite generar o que a partir de establecer estos objetivos podamos llegar a este punto. A partir de que tenemos un juego inmersivo y un juego atractivo que genera estas dos cosas, permite que podamos llegar a ese objetivo de aprendizaje. El siguiente, por favor. ¿Qué caracteriza entonces a los juegos serios? Y a los juegos también un poco en general. Son motivantes, son muy atractivos, permiten que te enganches y que quieras continuar jugando y que quieras, a veces hasta sin darte cuenta, continuar aprendiendo. Llegan a ser desafiantes. Eso significa que nosotros podemos ir jugando y a la vez siendo más interesantes, porque al ser desafiantes generan este interés. Pueden llegar a ser fantasiosos porque nos permiten reflejar un montón de cosas. Y también dentro de la fantasía, como lo pudieron ver en estos juegos, podemos reflejar también parte de la realidad. Hacer alusión a estos conceptos que a veces son complicados de una manera que nos parezca más sencilla de entender. Permiten dar retroalimentación inmediata. Y esto es muy importante porque no tenemos que esperar a que la persona escuche un término, le expliquemos el término y luego vea algunas imágenes, ¿no? En el momento en que está jugando, podemos darle información sobre las decisiones que toma y decirle, mira, esta decisión que tomaste, pues a lo mejor no es la mejor, ¿no? Puedes aprender a tomar decisiones diferentes, a pensar diferente a partir de estas cosas. Te doy conceptos que te van a ayudar de manera sencilla y rápida a tomar mejores decisiones. También podemos integrar el progreso, es decir, que yo pueda ver cómo voy avanzando en mi juego, si estoy yendo bien, estoy viendo más o menos, tengo que jugar más para avanzar un poco más rápido, ¿no? Si hay, por ejemplo, una cierta competitividad en los juegos, también esto genera un buen enganche en los juegos. Y que, bueno, puede ser de una dificultad progresiva, pero también en los juegos, y como los vieron hace rato, podemos hacerlo de diferentes maneras para abarcar a más población. Hay juegos que son muy sencillos y que permiten que más personas puedan jugarlo. Y hay juegos a lo mejor un poco más complicados, pero que están dirigidos a una población que está como más metida en los juegos y que ya se les hace mucho más fácil este tipo de dinámicas. ¿Cuáles son los beneficios? Pues un montón, ¿no? Creo que una de las principales es que promueve y apoya el aprendizaje y permite que este aprendizaje permanezca durante más tiempo. Facilitan la retroalimentación inmediata, como lo había comentado, ayudan a tomar mejores decisiones. La siguiente, por favor, Lu.
posibilitan que todo este aprendizaje sea en un entorno interactivo. En muchas ocasiones aprender de manera lineal puede ser un poco pesado, temas a veces complicados, ¿no? Pueden introducirse en un juego y permiten que sean más fáciles, más accesibles a la población, más fáciles de comprender. Incrementan la accesibilidad también a la información, como lo comentábamos. Tener juegos a los que puedes acceder desde tu teléfono facilitan este acceso. No tienes que ir a tomar un curso sobre esta información que te vamos a dar a 2 o 3 horas de donde estás, o tengas que moverte, o que necesitas una conexión de internet estable para que no te pierdas nada de la información que te están dando. Es un juego que una vez que puedas tú tener en tu teléfono, puedes continuar jugando con él. Los juegos también, como comentaba, reducen el costo de la capacitación, porque al no tener que moverme y desplazarme de un lado al otro, pues me permite ahorrar también en esta parte, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, ya más específicamente en el área laboral, los juegos pueden potenciar habilidades técnicas, no solamente habilidades técnicas, ¿no? Podemos hablar de habilidades socioemocionales también. Pero bueno, podemos también hablar de simular situaciones para aprender conductas. En los juegos se pueden simular algunas situaciones que te permitirán aprender cosas sin estar presente, por ejemplo, cuando se trata de una fábrica, ¿no? Cómo moverla, cómo hacer ciertas cosas desde un juego, desde una actividad que además es recreativa. Ayudan, por ejemplo, en la prevención de riesgos laborales, sobre todo en temas de sensibilización. Los juegos te permiten hablar de muchísimos temas de una manera sencilla, y permiten también la práctica de tareas y de algunos mecanismos de trabajo sencillos. Pero uno de los temas que habíamos, como comentó Edgar, o de los más importantes, es que motivan al cambio conductual y a un cambio de actitud. Esto puede convertirse en un espacio reflexivo que te permita mirar las cosas de manera diferente, que te permita ubicarte tú también en estas cosas, ver situaciones que a lo mejor cuando tú estás presente no te das cuenta, pero a partir de algunas actividades y este tipo de juegos te das cuenta que las cosas pueden ser muy diferentes a lo que nosotros creemos. Gracias, Lu. Gracias, Betsa. Y pues bueno, un poco para ejemplificar un poco más todo esto que vinieron comentando Edgar, que vino comentando Betsa, es un poco, me gustaría iniciar con esto de esta metodología que hemos ido puliendo a lo largo de los años con la experiencia en Celtic, el cómo hacer estos juegos serios, ¿no? El cómo lograr que no sea, justamente como mencionaba Betsa, un juego divertido, sino que sea un juego divertido y un juego que brinda aprendizaje, que genera como el cambio conductual que hablaba Edgar. Y fue justamente como nosotros junto con PNUD desarrollamos el videojuego que mostró y explicó Edgar, y que empieza, digamos, haciendo un entendimiento de lo que se quiere transmitir, de lo que se quiere aprender inicialmente, ¿no? De la población, de las características, de justamente también el medio en que vamos a estar transmitiendo esto, porque obviamente es muy importante. Y a partir de ahí tenemos lo que es el equipo multidisciplinario, que lo que hace es hacer el desarrollo y posteriormente el tema de la distribución, que es algo, como mencionaba, muy fundamental, dado que, digamos, tenemos que ver cómo impactar de una forma asertiva al mayor número de personas, y más con todos estos temas de la Agenda 2030. Entonces, en Celtic hemos desarrollado a lo largo del tiempo muchos desarrollos. Hemos desarrollado programas para sensibilizar a los problemas, las problemáticas de la sociedad, para generar habilidades técnicas, y también para el tema de desarrollo habilidades socioemocionales. Y si pueden visualizar, esto, digamos, va muy de la mano con todo esto que nos venía hablando Edgar, ¿no? De igualdad de género, ¿no? De saber, digamos, que todas las personas tienen la misma oportunidad, sin importar si es hombre, si es mujer, ¿no? Al igual que el trabajo decente y crecimiento económico. Esto ayuda mucho todos estos temas de sensibilización y también desarrollo de habilidades técnicas, porque le permiten a las personas potencializarse a partir de los nuevos aprendizajes y crecer no solo en el trabajo, sino como persona, y eso también se termina permeando muchas veces. Por ejemplo, algo que aprende en
en la empresa puede permear a la familia y por ende puede seguir transmitiendo a la sociedad, que era lo que comentaba mucho Edgar en cuanto a este espacio de la empresa y organización. Es muy importante tocar todos estos temas y este tema de la reducción de desigualdades. Entonces, me gustaría un poco ejemplificar todo esto, adicional a al desarrollo que hicimos con PNUD, que sería un programa que tenemos nosotros que se llama Misión Paz Escolar. En este caso es un programa que busca brindar a los estudiantes herramientas para saber cómo hacer frente al bullying y al cyberbullying, ¿no? Lamentablemente México es uno de los primeros lugares a nivel mundial en lo que es bullying y cyberbullying. Entonces, la realidad que encontramos con esto, encontramos partners que nos fueron acompañando en todo el proceso, y pues bueno, se generó lo que es este programa, que busca principalmente el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la empatía, la asertividad, la autoeficiencia, el manejo de conflictos, el autocuidado, ¿no? Y esto, digamos, se va teniendo por el medio de 5 escenarios, 5 cápsulas que se tienen, y también lo que son un pre y un post test para evaluar el impacto que está teniendo en los jóvenes. Este es un programa que actualmente está vigente, que se puede ver desde su página, y la realidad es que está teniendo una muy buena aceptación por parte de los chicos. Este es un breve, digamos, review de lo que sería el proceso que se busca. Teníamos tener un registro, es una duración de aproximadamente 30 segundos, y busca justamente todo esto que venía hablando Betsa, ¿no? En este caso, la toma de decisiones, y se le da retroalimentación, ya sea que lo haga bien, o que no tome la decisión que se busca, ¿no? Que vendría a ser justamente para el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Entonces, ahora les voy a compartir un breve video de justamente lo que sería este programa. Pues bueno, como pudieron ver recién, digamos, justamente se usan todo esto que vinieron comentando Betsa y Edgar en cuanto a cómo utilizar los Serious Games para transmitir conocimientos, para generar habilidades. Utilizando lo que es la gamificación, el atraer la atención del usuario, el querer continuar, ¿no? Y otro ejemplo que tenemos es lo que llamamos Celtic Drive, que busca, digamos, entrenar a los operadores de transporte a punto de venta. Esto ya sea, digamos, por paquetería o distribución de productos. Y busca, digamos, concientizar en los riesgos de manejo, en generar las habilidades
para mitigar justamente estos riesgos, ¿no? En darle las herramientas a la persona, en entregar a los conductores, a los conductores para reaccionar ante las situaciones peligrosas y que tengan completa visión sobre todo el entorno y mucha conciencia, y estas emociones que a veces se generan al volante cuando obviamente vamos manejando y tal vez alguien nos cruza el auto y obviamente nosotros nos dejamos, pero se le busca que sepan cómo agarrar y contener estas emociones y tomar decisiones correctas. Entonces, lo que se busca es justamente, digamos, tenemos varios aplicativos interactivos y ejercicios que van llevando al usuario a obtener y adquirir todas estas habilidades como interactivos para la práctica de la conducción defensiva, y el tema de transformar estas creencias, como por ejemplo es que se puede manejar y usar el teléfono y que no hay ningún riesgo. Y también tenemos unos interactivos que son muy el estilo, digamos, juego de mesa con el dado y demás, para, digamos, también ir teniendo otros interactivos y otras actividades. Y les voy a estar compartiendo lo que sería este breve video. Y pues bueno, esto justamente, digamos, es como se ven, digamos, distintos interactivos, distintos juegos, y como han podido observar en estos 3 ejemplos que les mostramos en esta charla, son, digamos, muy vivenciales, se le transmite mucha la información, se le va dando feedback constantemente de retroalimentación, se utiliza mucho lo que es la gamificación, y con esto, digamos, también ir escalando lo que mencionaba Chávez, de ir creciendo la dificultad del aprendizaje para que la persona tampoco se sienta, digamos, mal si tal vez falla, digamos, desde la primera vez. Entonces, por eso también es el tema de ir haciendo escalable el conocimiento. Entonces, Betsa. Pues un poco para dar cierre a esto, quisiéramos comentar también lo que ha significado para nosotros trabajar este proyecto y trabajar de la mano con PNUD. Y es que nos ha permitido integrar nuevos conceptos de aprendizaje. Creo que nosotros podríamos haber pensado que teníamos cierto conocimiento, que sabíamos sobre igualdad de género, y nos tocó aprender un montón, nos tocó enseñar un montón también a nuestros compañeros, y creo que ese es un beneficio muy grande que obtuvimos, ¿no? de esta colaboración, de este proyecto. Nos permite promocionar la igualdad de género con nuestros compañeros, que muchas veces pues creemos que ya estamos bien en esa área, y sin embargo creo que aprendimos muchísimas cosas, nos ayudó a fomentar también ambientes dentro de la empresa, pero además a partir de estos aprendizajes que nosotros tuvimos, pues quisimos transmitir todos estos nuevos saberes, ¿no? Ya por medio de los juegos que se diseñaron, por medio de
Pues principalmente, y como están diseñados, la identificación de estas situaciones y conductas recurrentes que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Y que sin embargo causan o pueden llegar a causar un daño en otros compañeros y en otras personas e incluso pues, en nuestro alrededor, en nuestro entorno. El proyecto nos ha permitido no solo aprender, sino pues seguir contribuyendo en proyectos en causas sociales. Y pues nada, nos encantó, nos encantó, creo que lo disfrutamos mucho, aprendimos un montón, sufrimos un montón también, pero es parte del aprendizaje y creo que está padrísimo poder hacer este tipo de cosas. Y algo que me gustaría agregar, creo que también es muy importante, que uno muchas veces tiene conocimiento, tiene entendimiento y cree capaz en todos estos objetivos que está siguiendo PNUD, ¿no? En esta Agenda 2030, pero muchas veces como que nos olvidamos o los dejamos pasar situaciones y creo que algo que nos ha ayudado mucho esto es a tenerlo mucho más presente y a tomar accionar cuando vemos situaciones o conductas que no son correctas, ¿no? Que atentan justamente contra toda esta agenda y no solo porque esté en la agenda, sino porque justamente todas las personas nos mereceremos las mismas oportunidades y nadie debería tener ninguna discriminación. Gracias, Lucas. Gracias, Betsa. Pues voy a dar paso a un par de preguntas que tenemos aquí. La primera es, bueno, nos preguntan desde Facebook en qué plataforma está disponible. Los juegos que presentamos aquí por parte del PNUD son parte de un proyecto para un espacio laboral muy definido, pero se me hace una excelente pregunta porque creo que parte del potencial que tienen justamente este tipo de recursos es apostarles, invertirle a cooperaciones, colaboraciones que puedan permitir dejar esto a la mayor cantidad de personas disponibles, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo en Yelty con Pase Escolar, que va dirigido a prácticamente cualquier centro educativo, me parece que trabajan con primarias, ¿no? Betsa, secundarias. Sí, con secundarias. De Entonces, 13 a 18 años. Exacto. Entonces, como que la idea es también es sumar a este tipo de iniciativas y en la medida en la que sea posible dejarlo disponible también para que mayor número de personas se sumen a los aplicativos, ¿no? En el caso de lo que nosotros les enseñamos, es un proyecto que está corriendo actualmente con el gobierno federal para petróleos mexicanos. Entonces, la idea allí es centrar la normativa institucional, etcétera. En este sentido, pues es una población muy definida, pero el espacio de reflexión aquí están estos recursos, hay que potenciarlos. Preguntan también cuál es el mejor momento para hacer este tipo de lanzamientos a este tipo de proyectos. Evidentemente, el que una empresa o una institución se sume a este tipo de labores conlleva responsabilidades, ¿no? Es decir, yo poner a disposición, el generar estos recursos a mi población, porque finalmente son recursos, ¿no? Es información, son contenidos, son desarrollos de habilidades, es empoderamiento. Eso requiere que yo deje una infraestructura establecida allí, es decir, mecanismos para yo poder atender conforme se va tomando conciencia de estas prácticas de discriminación, todos aquellos posibles casos, darle una atención integral a estos posibles casos. Les digo que por eso es realmente una transformación de los centros de trabajo, porque es cómo yo puedo mediar las relaciones para que sean relaciones más cordiales e incluyentes, ¿no? Y pues la idea sería esa, hacerlo dentro de un panorama de una estrategia institucional de igualdad, hacerlo en la medida de lo posible todos al mismo tiempo para generar también un espacio comunitario, es decir, como parte de las mismas dinámicas del juego, generar charlas, generar discusiones, generar incluso retas, ¿no? En los mismos juegos, porque es una forma también de interactuar en el mismo espacio, pero con la virtualidad al mismo tiempo, ¿no? Entonces, se pueden generar dinámicas muy interesantes, pero lo que sí es importante es fundamentar, es dar todos los recursos que pueda requerir la toma de conciencia de este tipo de saberes en el espacio laboral. Nos preguntan también si han hecho alguna medición sobre los efectos o impactos que han tenido los videojuegos en las conductas de jóvenes y adultos. Yo creo que esto es muy casuístico, ¿no? Finalmente,
cada juego tiene, ¿no? En la medida en la que hay recursos disponibles, aporta ese tipo de funcionalidades también, ¿no? Es decir, qué tan interactivo es, qué tantas funciones tiene para generar comunidades virtuales, por ejemplo, discusión, debate, etcétera. Eso va a depender de los recursos disponibles. Aquí lo importante es que es un área de experimentación, ¿no? Es decir, los juegos serios sí tienen un ratito, ¿no? No mucho, pero tienen un ratito allí en el escenario, pero se han explorado pocos, ¿no? Y sobre todo se han explorado poco en términos de dejar juegos disponibles para todas las personas, más allá de pequeñas iniciativas. Yo creo que a lo mejor, Betsa, no sé, Lucas, seguramente ustedes están midiendo, por ejemplo, en este caso, qué es lo que está sucediendo con Paz Escolar, ¿no? Hace 2 años, justamente el BID hacía un análisis sobre cuál es el impacto de estos juegos en la región de Latinoamérica, y evidentemente hay evidencia en la que tiene contundencia, ¿no? En cambios de conductas, pero está poco explorado, ¿no? Es un campo que hace falta minar, al que hace falta entrarle, ¿no? Sobre la idea de juegos hay todavía como muchas preconcepciones que anulan, que de alguna forma inhiben, ¿no? El aventurarnos a ese recurso como un recurso de aprendizaje, siendo que, pues, en la naturaleza humana el juego es esencial para el aprendizaje, ¿no? Lo primero que ves hacer un niño y una niña es guiarse por la curiosidad del juego y a partir de allí generar aprendizajes, y sin embargo la misma forma en la que está normada la sociedad ha ido escondiendo este recurso como si no se tratara de un elemento, como si no fuera un elemento esencial del mismo progreso, del mismo desarrollo de la experiencia de vida. Entonces yo creo que incluso el retomar los juegos como parte de los aprendizajes es un acto de inclusión, ¿no? Que vale la pena poner ahí en la mesa. Y Betsa, Lucas, no sé si quieran decir algo de la medición de lo que están teniendo con Paz Escolar. Pues positivos, o sea, sí sí estamos haciendo estas mediciones con Misión Paz Escolar, y lo que nos ha arrojado es justamente que tenemos resultados positivos, tanto o sea, en principio si les ha gustado el juego, pero también nos han reflejado un cambio de la percepción que tienen un poco hacia la violencia, ¿no? Entonces, los resultados que hemos medido hasta el momento han sido positivos. ¿Qué más? Era eso, ¿verdad? Sí. No hay más preguntas, entonces, si tenemos una segunda pregunta, dice, ¿con la SEP tienen algún programa establecido o participación alguna? Gracias. Bueno, esto no sé, bueno, yo creo que hay espacio para que las dos instituciones respondan. Como tal, el PNUD tiene trabajos que realiza con Secretaría de Educación, no propiamente ahorita en el desarrollo de videojuegos, aunque sí lo hay en el desarrollo de plataformas digitales para el aprendizaje, ¿no? El caso concreto que tenemos en PNUD México, por ejemplo, es el de Construyete, que ahí está la plataforma para capacitación, no va dirigida a los niños y niñas ni jóvenes, sino para los profesores y profesoras, pero definitivamente son espacios a explorar y que tienen gran potencial. Y pues de nuestro lado, a partir justamente de Misión Paz Escolar, sí hemos estado en contacto con la SEP, porque justamente como va dirigido a estudiantes de entre 13 y 18 años, y aparte, digamos, de que le mostramos todos en 2D, tenemos uno que es en realidad virtual, el cual se va a las escuelas. Entonces, bueno, ahí tuvimos que generar toda la relación con la SEP para pedir la autorización. Entonces sí estamos teniendo una relación para hacer esta implementación. Y nos pregunta Vladimir, ¿dónde podríamos aprender a gamificar? Seguramente aquí los especialistas tienen más opinión al respecto. Yo sé que hay ahora muchos espacios gratuitos incluso para aprender a hacer uso de los videojuegos. Ahora es muy importante establecer, ¿no?, la diferencia entre gamificación y los videojuegos. Los videojuegos per se son juegos, ¿no? Están diseñados para el entretenimiento, la diversión, más el aprendizaje guiado. Mientras que la ludificación o gamificación lo que hace es
en cualquier circunstancia del aprendizaje, tomar elementos del juego, ¿no? Es decir, aprender a través de un memorama, a través de algún concurso, ¿no? Como cualquier situación que genere este espacio lúdico para el aprendizaje, ¿no? Entonces, a lo mejor se refiere más bien la pregunta a la realización o al desarrollo de videojuegos, ¿no? No sé si Betsa, Lucas tengan ahí algo que comentar. Pues como lo comentas tú, ya hay cursos que te enseñan, bueno, desarrollo de videojuegos, pues ya también hay un montón, las mismas carreras lo dan. Gamificación y ludificación, creo que hay pues muchísima literatura al respecto, ¿no? Y también ahorita se está dando el boom y hay muchos cursos al respecto. Entonces es cuestión de buscar en la red, hay muchísimos en línea, seguramente hay también presenciales que seguramente ahorita están pausados o se están pasando ya en línea también. Sí, creo que algo importante que mencionar, al menos sucede en la región de Latinoamérica, es hace falta mucha inversión en los videojuegos. Hay muchos jóvenes, hay muchas jóvenes también dentro de este espacio que están allí, están desarrollando, están generando. Sin embargo, lo que les decía hace rato, este freno que hay muchas veces para apostarle más allá del solo entretenimiento o la diversión a los videojuegos, creo que es un potencial, más bien atendiéndolo podría ser un potencial para detonar la creatividad de muchas iniciativas, muchas empresas, jóvenes que están allí listos justamente para atender estas nuevas necesidades, ¿no? Creo que Latinoamérica tiene ahí un espacio muy importante de aprendizaje y para explorar en general, ¿no? Vale, pues, bueno, nos preguntan si podríamos compartir la presentación. Sí, sin ningún problema se puede. Bueno, no sé, Lucas, Betsa, si tienen ustedes alguna restricción para compartir la presentación. No, sí, podríamos, sin problema. Y ya, prácticamente estaríamos terminando nuestro espacio de presentación. La invitación está allí para que se acerquen a las instituciones si quieren ustedes o tienen alguna iniciativa, alguna inquietud respecto a cómo utilizar estos recursos para el aprendizaje, para fomentar espacios inclusivos, ya sean laborales, ya sean escolares, institucionales en general, para ir construyendo otros modelos, otras formas de interacción y también pues otros aprendizajes que permitan llegar de otras formas al personal, ¿no? Muchas gracias, Betsa, muchas gracias, Lucas. Gracias, Edgar. Gracias, por el Edgar, por la espacio. invitación.